¿Qué tal? Buenos días. Soy el profesor Luis Arbaiza para esta clase de modelo para la Universidad Autónoma del Perú. Es en el curso, ahorita lo vamos a ver, vamos a compartir un PowerPoint. Ajá, muy bien, bien. Esto es para el curso de para la carrera de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Vamos a estudiar la genética, sus bases moleculares y el primer principio de la herencia de segmento. Hay una serie de pautas para llevarnos muy bien en las clases y aprovechar al máximo estas sesiones. Son las siguientes. Primero tenemos que ingresar puntualmente a la sesión con anticipación para verificar en todos los materiales y todas las conexiones. Vamos a permanecer en un entorno adecuado, ordenado y libre de interrupciones. Vamos a mantener una actitud siempre atenta y participativa durante toda la clase. Vamos a respetar los turnos de participación de los demás, levantando la mano antes de intervenir. Siempre usando un lenguaje adecuado, respetuoso con el docente y con nuestros compañeros. Vamos a evitar distracciones y utilizar responsablemente nuestros dispositivos tecnológicos que tenemos para poder hacer nuestra clase. Vamos a participar de forma colaborativa fomentando un diálogo académico. Todos cumplimos con las actividades y tareas en los planos establecidos y asistimos regularmente y respetamos el horario de nuestra sesión. Así será muy provechosa nuestra reunión. La clase de hoy tiene un propósito y es el siguiente. Al finalizar esta sesión, el alumno comprenderá los fundamentos de la genética clásica y la primera ley de Mendel. Nada más porque tenemos 20 minutos. Entonces, este es nuestro temario. Vamos a estudiar la genética, las bases moleculares de la herencia y un poquito de la ley de Mendel. Eh, la genética estudia la herencia biológica, es decir, cómo es que los caracteres de los seres vivos son transmitidos a su descendencia. Como vemos ahí, un tigre se parece a sus progenitores, porque ha heredado eh, a través de los genes sus características del tigre. Así como todos los seres vivos. Todos los seres vivos transmiten información genética a su descendencia, a sus crías, animales, plantas, bacterias, etc. Desde los seres más complejos a los más simples. Nosotros, los seres humanos, también pasamos nuestra información genética a la siguiente generación y por eso que esta descendencia se parece a nosotros. Voy soplando, voy avisando, voy haciendo un spoiler. Esta transmisión es posible a través del ADN. El ADN es una molécula que carga la información genética que lleva los genes y que está en el núcleo de la célula. Y a través de la reproducción va a pasar de los gametos a la nueva descendencia. Entonces, ¿qué es la transmisión de los caracteres hereditarios a través de las generaciones? Bueno, es lo que estudia justamente la genética. ¿Y qué es la herencia? La herencia es la actividad por la cual las características de los parentales, los genitores, se transmiten a sus filiales por los genes, a su descendencia. Es importante recordar que todo esto está grabado en el ADN. El ADN es la hermosa molécula que vemos aquí al lado derecho, que está encerrada en los núcleos de las células. Al lado izquierdo vemos un frotis, perdón, una porción de tejido vegetal. En esas manchitas oscuras son los núcleos. Dentro del núcleo está el ADN. El ADN lleva esa información y se va pasando de célula a célula y organismo en organismo. En la parte central podemos ver una vez más los núcleos teñidos de rojo, pero antes de que una célula se divide en dos, va a duplicar su material genético para que las dos células que van a originarse tengan la misma cantidad de genes que la anterior. De esta salida podemos ver como una especie de grupos, una especie de corpúsculos que son los cromosomas. Esos corpúsculos son paquetes de genes. El ADN está organizado en paquetes y los paquetes que llevan gran cantidad de genes son los cromosomas. Vamos a ver esto con más detalle luego. La evolución también se puede entender gracias a la genética, gracias a la herencia, o sea que si los genes son los que nos permiten tener características, las características de los seres vivos
se deben a sus genes, a las proteínas que producen esos genes. Si esos genes cambian o son seleccionados por selección natural a lo largo del tiempo, también las especies van cambiando. Entonces, por herencia, las diferencias entre organismos pueden aumentar o hacer que la evolución, es que evoluciona por selección natural. Evolución es el cambio de los genes. También comprender a los genes nos va a permitir entender las enfermedades, la salud de la enfermedad y en el futuro también las terapias. Y resolver cómo es que se transmiten algunas enfermedades con la predisposición a las enfermedades. Por ejemplo, acá vemos un chico, voy a poner que se va, que no me a ver, ese es un chico con síndrome de Down que fue padre, pero su hijo no heredó el síndrome de Down. El síndrome de Down está causado justamente por que hay tres copias de un cromosoma, cromosoma 21. Entonces, ¿había riesgos para su hijo o no de heredar el síndrome de Down? Cuando comprendamos lo que son los cromosomas y cómo se transmiten, vamos a entender esto. Entonces, la comprensión de la heredabilidad genética humana es de vital importancia para la predicción, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades con un componente genético. En este caso, el síndrome de Down, que es muy famoso, pero también hay muchas enfermedades que tienen un componente genético. Una de ellas, la diabetes. Otra de ellas, también muy común, es el cáncer. La predisposición genética para el cáncer es la gran participación de las mutaciones genéticas en el cáncer. Lo veremos con más detalle. También nos permite entender la tecnología moderna de transgenia. Ahí vemos un animal transgénico al que se le ha puesto un gen de otra especie y causa que tenga este efecto tan singular. Vamos a hacer un pequeño conflicto con un cube antes de empezar a estudiar los cromosomas, alelos, dominantes, recesivos, todas esas cosas. Así va a quedar un poco más claro, empezando con un poco de curiosidad. Todos sabemos que los seres vivos transmiten sus genes a la siguiente generación y le pasan las características de cada especie a su progenie. Por eso que de un gato no van a salir perros, de un perro no van a salir gatos. Siempre salen gatos, pero diferentes. Como ven, los, las crías de los animales no son iguales entre ellas, a pesar que tienen los progenitores. Igual pasa con los hermanos de una familia humana. Todos son distintos, cada quien con sus genes diferentes, cualidades físicas y también mentales. ¿Por qué? Acá hay otro caso también que nos puede hacer preguntarnos, ¿cómo es que realmente no se transmiten los genes de forma directa, de forma sencilla, es una copia, o hay una especie de juego aquí? Bueno, parece que sí. Miren que, por ejemplo, de estas ovejas blancas nace esta ovejita negra. Quizás tiene un abuelo, un tío, o cómo será la herencia del color negro, lo vamos a aprender hoy en día. La familia humana también vemos acá una familia con muchos hijos. La mamá tiene su pelo lacio, el papá tiene su pelo poquito crecido, pero negro ambos. Sin embargo, tienen hijos que tienen el pelo rojo, uno muy rojo, otro de pelo negro, otro de pelo lacio, otro de pelo ensortijado. Y, y la explicación para que sean diferentes son justamente las leyes de la genética, que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender esas reglas, se va a entender cómo que nacen diferentes niños de los mismos padres. ¿Y cómo es que esa información? Antes de empezar, para terminar nuestro conflicto cognitivo, vamos a traducir las dudas de lo que hemos visto, esto del padre, la ovejita, los animales, en preguntas. Entonces, nuestra duda, nuestro profesor quizás, hay que convertirlo en preguntas. Las preguntas nos van a ayudar en este camino. Una pregunta podría ser, ¿por qué no todos los hijos salen iguales si son los mismos padres? ¿Por qué uno se parece más a la madre? ¿Por qué uno se parece más al padre? ¿Qué aparecen rasgos que no estaban en los padres? Quizás el gen de los abuelos. Los genes saltan, cómo la herencia de cada característica son independientes unas de otras. Bueno, vamos a anotar esa pregunta. Para entender y para dar un pequeño preámbulo a nuestra clase, vamos a entender tres cosas fundamentales. Primero, los padres le dan a cada hijo información genética, pero no toda su información genética, solo la mitad. Por ejemplo, la mamá da la mitad de la información genética suya para su hijo. El padre, su mitad también de él, a su hijo. Entonces, juntas, dos mitades completan una unidad, de todo un genoma para un ser humano. Pero no dan siempre la misma mitad. A veces dan unos genes a un hijo, a otro hijo le dan otros genes.
Esa es la razón, empezando de la diferencia. Otra concepto importante es entender que los genes están agrupados en cromosomas. Hay 200.000 genes en el genoma humano. Estos 200.000 están agrupados en grandes paquetes llamados cromosomas. En el ser humano hay 46 de estos paquetes, 46 cromosomas. 23 vinieron del padre, 23 de la madre. Y como son 23, son entre ellos homólogos. O sea que ahorita vamos a ver, cada uno tiene su pareja, su complemento, su par. Entonces, el espermatozoide, a diferencia del resto de las células del cuerpo humano, tiene la mitad de los genes, tiene, perdón, la mitad de los cromosomas, y también de los genes, ¿no? 23 cromosomas. El humano también tiene 23 cromosomas. Entonces, una mitad de acá y una mitad de allá se va a formar el genoma completo de una persona. Y vamos a ver esto aquí. Si agarramos una célula humana y teñimos los cromosomas, vamos a ver, como vemos al lado izquierdo, un montón de cromosomas dispersos, paquetes de genes, cada uno tiene miles de genes, y si nos damos cuenta, si miramos con un poco de más cuidado, vamos a ver que, sí, que son parejas. Por ejemplo, este de acá gris es parejita de este gris de acá, son cromosomas homólogos. Este rojo con este rojo de acá. Y así vamos buscando este verde con este verde de acá. Si nos hacemos un esfuerzo y los agrupamos, ahora tenemos los 23 pares, son 22 homólogos y un par sexual. Entonces siempre es uno con su homólogo. El de la derecha, por ejemplo, vino de la madre y el de la izquierda del padre. Y así como cada uno. Cada uno de ellos viene uno del padre o uno de la madre. Voy adelantando, no sé si tema hoy día de la genética del sexo, pero en los varones hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Ese cromosoma Y lo dio el padre, ¿no? El padre determina el sexo. O sea que todos los llevan X, un cromosoma X, y la parejita la aporta el espermatozoide. Si pone un cromosoma Y, va a salir un varón. Si pone un cromosoma X, una mujer. Bien, entonces, ahora con esta introducción ya vamos un poco al concepto. Vamos a conceptualizar todo lo que hemos hablado. Tenemos entonces estos grandes paquetes llamados cromosomas. Los cromosomas son, digamos, eh, paquetes ordenados de genes. Cada gen tiene su lugar, así como una biblioteca tiene cada libro tiene un lugar. Los cromosomas están ordenados en los genes, no están en cualquier lugar, en cualquier desorden. Y vemos acá, por ejemplo, hemos agarrado un cromosoma, digamos que es el cromosoma 10. Ese cromosoma 10, que habíamos visto que están así alineados, uno viene del padre, lo hemos pintado azul, otro viene de la madre, lo hemos pintado rojito. Y los genes, para la misma característica, vamos diciendo que un gen es una unidad de la herencia. Estos genes están frente a frente justamente, y los primeros, los más de arriba, dice PP, son genes iguales, son los mismos genes. El que quedó del padre es igualito al gen que quedó de la madre. Igual para el segundo, pero el de abajo ya es un poco especial. El gen de la madre es diferente al del padre. Claro, es en la misma región, el mismo locus, o sea, el mismo lugar, locus de la palabra griega que significa lugar, el mismo lugar, pero este es una variante del gen. Estas variantes se llaman alelos. Entonces, este tiene un alelo B grande y este tiene un alelo B chico que va a codificar algo diferente. Entonces, vamos a conceptualizar, vamos a aterrizar todos estos conceptos en criterios más claros. Primero vamos a entender lo que es una célula diploide y una haploide. La diploide son las células que tenemos en nuestro cuerpo. Tienen dos N, ¿se acuerdan? De ese cromosoma. ¿Cómo que dos N? O sea, que tienen dos juegos de cromosomas. Un juego vino de papá, un juego vino de la mamá. Entonces, dos N son 46. Son 23 distintos, 23 más 23, 46. Pero los gametos, como por ejemplo el espermatozoide y el óvulo, tienen la mitad. Y está bien que sea así, porque si imaginan que los gametos tuvieran también 46, se juntaría 46 más 46 y saldría 46 más 46, algo así como 92, y sería algo aberrante. Entonces, para que nazcan también personas con 46 cromosomas, se divide la mitad de los genes a formar los gametos. Homólogos. ¿Qué es eso de cromosomas homólogos? Homólogos son los que vivimos acá atrás,
esos cromosomas que tienen su pareja, que son, también tienen el mismo contenido de genes, aunque sean distintos alelos. Estos son los cromosomas homólogos. El gen es la unidad, o sea, en que cada estos cromosomas llevan cientos o miles de estos genes, unidad de información genética. Los alelos son variantes. Por ejemplo, algunos de nosotros tenemos el alelo para el grupo sanguíneo A, otro B, otro O, algunos RH positivo, otros RH negativo. O sea, toda esa diversidad de genes son los alelos. El locus es el lugar preciso donde están los genes. Los genes no están en cualquier sitio, están ordenados realmente como si fuera una biblioteca. Y ese lugar se llama locus, que viene del latín lugar. Logos sí es el plural, en latín el plural no lleva la S, al contrario, pierde la S. Plural de locus. Entonces, estos conceptos hay que tenerlos bien para poder comprender lo que viene adelante. Otro preliminar fundamental, un concepto preliminar fundamental es el concepto de genotipo a genotipo-fenotipo. ¿Qué es la diferencia esta? Fenotipo es cómo lo vemos, o sea, cómo es el ser vivo, cómo es el organismo, cómo es su aspecto, cuáles son sus proteínas. Pero los genotipos son los genes que tiene detrás, que tienen en su ADN, que dan origen a ese fenotipo. Pero a veces el genotipo puede ser diferente y el fenotipo igual. ¿Sí? A veces puede ser que un individuo tiene un genotipo, es un juego de genotipos, siempre por pares, ¿no? Un genotipo A mayúscula, A minúscula, pero ese A mayúscula es tan fuerte, es tan dominante, que acapara todo el fenotipo. El fenotipo obedece solamente al gen dominante. Entonces, tenemos genotipos homocigotos cuando los genes son iguales, heterocigotos cuando son diferentes. No son iguales, el homocigoto puede ser dominante o homocigoto recesivo. O sea que para el gen que domina, para el gen que se deja dominar. Heterocigoto si tiene uno de cada uno. Entonces, la diferencia entre el fenotipo y el genotipo es que el fenotipo es el aspecto. Ahora, el fenotipo no solamente se debe a los genes, sino también al medio ambiente, al entorno donde ha crecido el organismo. Por ejemplo, yo podría haber perdido uno de los dedos de la mano, esto no está en mi genotipo, pero sí está en mi fenotipo. O si no, yo me voy a la playa, estoy todo el día ahí al sol y me pongo un poquito más oscuro. Cambia mi fenotipo, pero mis genes no han cambiado, son iguales. Hace mucho tiempo los europeos pensaban que si viajaban al África, hablo del medioevo, ¿no? Si iban a oscurecer por el sol y que sus hijos van a ser más oscuros, pero eso no es así. Entonces, vamos a ver conceptos que hemos visto, genes dominantes, genes recesivos. El gen dominante es un gen, los genes siempre están por parejas, ¿ya? Lo hemos visto, como tenemos papá y mamá, tenemos genes de papá y mamá, a veces un gen se impone al otro, es el dominante. El que se deja dominar, digamos, es el gen recesivo y va a quedar como oculto, solamente se va a expresar el dominante. Hay homocigotos o puros, son aquellos que tienen los dos genes iguales. Y heterocigotos son los que tienen un gen de un alelo y un gen de otro alelo. Alelos son versiones, o sea que tiene un gen en la versión uno y un gen en la versión 2. ¿Qué pasa con estos heterocigotos? ¿Cómo será el fenotipo de un heterocigoto? Es una pregunta que ahorita vamos a contestar. Pero podemos resumir acá que se puede tener igual fenotipo con diferentes genotipos. Así es. Ahora vamos a estudiar las leyes de la genética, solamente nos vamos a sacar la primera ley para que se vea que no es al azar, que hay unas reglas para la herencia de los caracteres mendelianos, por lo menos, y vamos a verlo como si fuese un juego. Así como el juego tendría unas reglas precisas que hay que obedecer, que no se mueven como sea las piezas, igual el juego de naipes. También la herencia genética, cómo se transmiten los genes a la siguiente generación, sigue unas reglas. Las más famosas, la herencia mendeliana, la más clásica, fueron descubiertas por Gregorio Mendel. ¿Quién es este señor Gregorio Mendel o Gregor Mendel? Fue un biólogo y matemático austriaco que se puso a estudiar la herencia en los instantes y descubrió que efectivamente existían los genes. O sea, que él descubrió que había unas unidades, los caracteres pasaban a la siguiente generación
pero con ciertas reglas que no son tan sencillas de adivinar, no es tan fácil de observar. Vamos a estudiar. Entonces, vamos a leer esto necesario. Entonces, definición de herencia mendeliana. Se basa en el estudio de las proporciones en las que se heredan las características de los individuos, efectivamente. ¿Quién fue Gregor Mendel? Fue un monje austriaco, estudió biología y matemáticas, se interesó por mejorar las plantas mediante cruces entre organismos diferentes en una de las características heredadas. Él contribuyó a demostrar que las características heredadas se encuentran en unidades discretas. Discretas significa no están mezcladas, sino que separadas unas de las otras, a las que llamamos factores. Él no le dijo genes, le dijo factores, que se distribuyen en cada generación y en la actualidad conocemos como genes. Muy bien. Entonces, se descubrió las reglas de la herencia mendeliana y vamos por la primera. Pero para hacer esto y no hacerlo simplemente memorísticamente y aprender no sé, el tablero de Plumet y todo lo demás, vamos a conceptualizar, vamos a interiorizar. Vamos a hacer lo que hizo Mendel. Mendel lo que hizo fue dividir las características de un ser vivo en sus partecitas y ver cómo se heredan cada uno independientemente y cómo que se heredan. Entonces vamos a observar, por ejemplo, estos animales y vamos a ver características. Le pediría yo a los alumnos que lo hagan, lo voy a hacer yo, en falta de alumnos. Ahí veremos, por ejemplo, que a veces el pico es amarillo, a veces es negrito, la cara a veces es roja, a veces es verde, el pecho a veces es verde, a veces es azul, y así van cambiando. Los ojos parece que todos son negros. Entonces ya vemos que diversas características se heredan de forma diferente. Distintos rasgos tienen su herencia particular. Entonces, eso es lo primero que hizo Mendel con esta plantita. Que tenía un jardín y se puso a jugar, digamos, ahí, pero observó las características de las plantas. Color de las hojas, perdón, color de los pétalos, forma de las hojas, forma de la vaina, forma de las semillas, color de las semillas, textura de las semillas, y pacientemente, con una gran paciencia, se puso a estudiar la herencia de cada una de estas cosas y con qué pasaba y las mezclamos todas juntas. Entonces, por ejemplo, vio que las semillas a veces eran redondas, a veces eran arrugadas, a veces eran oscuras, a veces eran blancas. Los cotiledones, que son las primeras falsas hojas, hay una semilla guisante, un guisante se parte en dos, ¿has visto? A veces era amarillo, a veces era verde, igual con las flores que cambiaban, las vainas y los tallos. Entonces, él dijo, voy a estudiar la herencia de cada cosita. Y luego voy a estudiar la herencia de varias cosas al mismo tiempo. Primero con lo más simple, luego con lo más complejo. Y nosotros vamos a empezar con lo más simple, que justamente son las leyes, la primera ley de Mendel. Entonces, Mendel empezó sus primeros experimentos desarrollando un número de tipos o líneas de plantas que eran puras. Primero pues, trabajó con líneas puras. Ajá. Él numeró 7 pares de características en los guisantes. Él escogió estas características porque cada una presenta un pronunciado contraste, es decir, son claramente distintas. Estableció la práctica de usar letras para representar las parejas de genes que controlan las características. Nosotros ponemos A mayúscula, B minúscula, M, N, así es. Pero todo eso viene en mente. Entonces vamos a empezar. Conceptualiza así en mente, ¿no? Cada característica hereditaria está bajo el control de dos factores separados, uno de cada padre. Cada característica, por ejemplo, el color de la flor, depende de dos elementos que vienen uno del padre, uno de la madre. Esos son los genes, justamente. Los cromosomas y sus genes se transmiten de los padres a la progenie por medio de los gametos. En nuestro caso, los espermatozoides y óvulos y las plantas para que el polen y los óvulos que hay en la flor. Todo gen pasa por gametos. O sea que a pesar de que de la planta tiene dos gametos, es diploica, sus gametos solamente llevan uno. Eso es una cosa que se le juega a Mendel y es verdad, efectivamente. Él pone solamente que lleva un gen en su gameto, un gen para ese locus. ¿Mm? Por ejemplo, el padre, o sea, de la semilla amarilla contiene una gen I mayúscula. Vamos a decirle que el color amarillo es Y mayúscula. En cambio, los gametos producidos para las semillas verdes, les vamos a decir que es el gen I minúscula. Entonces, ¿qué pasa si yo mezclo una planta pura, amarilla, o sea, con semillas amarillas, es I mayúscula, doble I.
En el tablero han puesto A mayúscula, es lo mismo básicamente. Y el verde y minúscula o A minúscula, A minúscula. Entonces, vemos que van a producir gametos solamente A mayúscula, el amarillo, y A minúscula, el verde. Y cuando se mezclan esos dos, ¿qué pasa? Toda la descendencia que tiene que tener dos genes por tal locus tiene un mayúscula y un minúsculo. Entonces, se encuentra la generación F1, o sea, la A1, la primera generación. Para la sorpresa de Mendel, todas las semillas que se produjeron en la primera generación eran amarillas. Se mezcló un verde con un amarillo, pero no salió un verde clarito, salió todo amarillo. Porque él parece que el gen que codifica para el color amarillo es dominante sobre el verde. Y todos, si mezcláramos miles y miles y miles de especies y la mayor con el verde, siempre sale amarillo en la primera generación. Esa es la primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad. En el cruce de dos variantes de individuos de líneas puras, ambos somos cigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Siempre va a pasar esto en la herencia mendeliana. Una interesante regla que él descubre y tiene su lógica. Dado que uno es puro, el otro también es puro, pero del recesivo van a formarse parejas de genes, un dominante recesivo y el dominante va a dominar al recesivo. Así que va a quedar siempre el fenotipo del dominante, o sea, el color amarillo. Esa es la primera ley de Mendel. Luego se pone un poquito más complicada la cosa y aparece la segunda, la tercera ley de Mendel, pero eso lo veremos en otras clases. Vamos a recapitular un poquito. Vamos a hacer todo lo que hemos aprendido, que hemos escuchado, que tenemos que conceptualizarlo y grabarlo. La genética, vamos a un punto clave, la genética comprende el estudio de todos los genes que conforman a los seres vivos. Efectivamente, estudia cómo se heredan, cómo se expresan, etcétera, cómo se transmiten, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que hacernos estas preguntas y contestarnoslas para poder entender qué nuevas ideas se han desarrollado sobre la herencia. O sea, yo diría, por ejemplo, que una nada más es que la herencia sigue reglas. Y las reglas, las más fundamentales, son las leyes de Mendel. ¿Cuáles son los conceptos clave? Bueno, acá tenemos conceptos claves como somas, genes, alelos, diploicos, haploide, diploide. ¿Cómo nos explicaríamos brevemente? Bueno, cada quien podemos explicar acá un concepto y pediría a los alumnos que por favor, en sus palabras sencillas, de jóvenes, me expliquen qué es lo que entienden por estos conceptos, de sus propias palabras. Muy bien, entonces vamos a prepararnos porque todo esto es teoría va a aterrizar en la práctica. Vamos a extraer, me parece, ADN para poder ver que todos los seres vivos tienen ADN, a todos les podemos extraer el ADN y al extraer el ADN estamos tratando lo más fundamental de lo que es un ser vivo. Entonces, la siguiente actividad es ayudar a reforzar y evaluar lo aprendido. Nos organizamos en equipos para reforzar la práctica del laboratorio número 9 de genética. Socializamos los productos según las indicaciones del docente una vez que hayamos caminado. Muchas gracias. Esto fue una pequeña clase para la Universidad Autónoma del Perú. Muchas gracias. Entonces, dejo de compartir y de grabar.